clínicos, hecho que fue desmentido inmediatamente por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, encargada de realizar los estudios experimentales. El pasado 15 de febrero, el presidente Francisco Sagasti dio a conocer la vergonzosa lista de las casi 500 personas que fueron inmunizadas por la llegada de un cargamento extra de vacunas Sinopharm al Perú, muy aparte del lote que era destinado a fines experimentales. Estoy con la presidenta del Consejo de Ministros para reiterar nuestra indignación y también nuestra decepción por haber conocido que 487 personas, entre ellas muchos funcionarios públicos, aprovecharon su posición para ser inmunizadas con las vacunas de Sinopharm que llegaron en complemento a aquellas que se utilizaron en los ensayos clínicos efectuados en nuestro país. Cuando la lista salió a la luz, la ministra de Salud, Pilar Macetti, renunció a su cargo y en una carta a la opinión pública reveló que también había recibido la vacuna de manera irregular el 12 de enero, calificando este hecho como el peor error de su vida. Macetti ha sido fuertemente criticada, pues solo unos días antes, en una conferencia de prensa, señaló que ella recibiría la vacuna después de que todo el cuerpo médico fuese vacunado, con la idea de mostrar su gran sacrificio por el país, cuando en realidad ella ya había recibido la vacuna Sinopharm. En conversación con una radio local, Germán Málaga, responsable de los ensayos clínicos de Sinopharm, dio a entender que César Ló, dueño del Chifa Royal, había recibido la vacuna porque se encargaba de proveer alimentos para la delegación china. Ante este tremendo escándalo, la Fiscalía de la Nación dio a conocer la apertura de una investigación preliminar de todos los involucrados por la presunta comisión del delito de concusión y de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La indignación del pueblo peruano aumenta al ver que hasta el momento se registran más de 44.000 muertos y más de 2.400.000 contagios por la COVID-19. Excelente informe de Adriana Palacios que nos plantea lo que ha sido lo que podríamos llamar la semana del vacunagate. El partido Somos Perú se ha visto severamente en el ojo de la tormenta, se ha visto severamente involucrado en todo este tema, porque precisamente su candidato número 1 al Congreso está involucrado en este tema, es prácticamente un personaje principal. Hablamos del señor Martín Vizcarra. Él postula al Congreso de la República como el número 1. Pues bien, nos encontramos en este momento con el señor Daniel Salaverry, quien es candidato por el partido Somos Perú a la presidencia de la República, nada menos, y le damos la más cordial bienvenida. Señor Salaverry, está usted en la mira, nunca mejor dicho. ¿Cómo estás, Ramón? Un gusto poder conversar contigo y a través tuyo con las miles de familias que siguen tu programa y que siempre ponen a los políticos en la mira para, sobre todo, escuchar cuáles son las propuestas que tenemos para los temas que los aquejan: titulación, vivienda, agua potable, desagüe, muros de contención, pistas asfaltadas, empleo, chamba, que es lo que la gente quiere ahora, ¿no? Y que realmente es en lo que están enfocados en el día a día. Pero claro, porque en realidad la gente también quiere una lucha frontal contra la corrupción, es verdad lo que usted dice, pero la pandemia, y usted no lo va a poder negar, se ha puesto por delante de todas las necesidades y las brechas que teníamos, y en este momento es protagonista, y en este medio de esta pandemia se nota, o notamos, o se ve, se evidencia actos de corrupción. La pregunta sería, en este caso, ¿usted coincide con el señor Vizcarra en que
todo este asunto de los vacunagate es solo ataques de sus enemigos políticos porque estamos en plena campaña electoral? Yo coincido con él en que fue un error político no anunciar como presidente de la República que se estaba sometiendo a estos ensayos clínicos y que se iba a poner esta dosis experimental. Él dice, y yo creo en sus argumentos, que no lo dijo en su momento porque si es que este proceso de experimentación no llegaba a buen puerto, es decir, no llegaba a concluir en una vacuna, podrían decirle pues que era un irresponsable, que cómo se sometía siendo presidente a estos experimentos que podrían dañarle la salud. Pero en fin, yo coincido que fue un error no transparentarlo en su momento. En este caso... Pero eso es muy distinto a lo que ha ocurrido ahora en febrero, en donde ya se contaba con las vacunas aprobadas, compradas por el Estado, y en donde ministros de salud, funcionarios, inclusive gente que no tiene nada que ver con el Ministerio de Salud ni con el proceso de vacunación, han tenido acceso a esta vacuna. A ver, pero la lucha contra la corrupción, Ramón, perdón. Para entenderlo mejor, para profundizar en ese tema que es muy importante, lo que está tratando usted de decirnos es que usted cree que el señor Vizcarra sí usó los ensayos clínicos, la vacuna de ensayos clínicos, en el cual podría ser placebo o vacuna según el caso, pero que los demás, los otros 486, fueron los que sí se beneficiaron con las vacunas de Sinopharm, las de cortesía. Es decir, que el presidente Vizcarra sí participó en los ensayos, a pesar que el señor Málaga ya dijo que no, ya lo desmintió por completo. ¿Usted sigue creyendo en el señor Vizcarra? Bueno, yo no, tú estás tratando de interpretar mi versión, pero mejor que la gente escuche lo que yo le digo. A ver, por favor. Yo lo que estoy refiriéndome es al caso específico de Martín Vizcarra. Él ha dicho que se sometió como voluntariamente que le pongan esta dosis experimental, porque no era vacuna, era una dosis experimental. Yo no sé qué cosa habrá ocurrido con los otros 400 que tendrán que ser parte del proceso de investigación para llegar a determinarse la verdad. Pero yo coincido contigo, Ramón, en que la gente quiere una lucha frontal contra la corrupción, efectivamente. Pero la corrupción está no solamente en los grandes niveles de gobierno, la corrupción también está en el día a día. Cuando la gente va a sacar un documento a una municipalidad y los trámites son tan engorrosos y tan burocráticos que terminan arrastrándolos pues a esas extorsiones que hacen algunos funcionarios de pedirles dinero para entregarles rápidamente el documento que requieren, o cuando necesitan un cupo o un espacio en la fila, en la cola, cuando están esperando, por ejemplo, en una planta de oxígeno que hemos visto hoy día en las noticias temprano. Claro. Es decir, hay que enfrentar estos temas y no los vamos a poder superar si es que todos nos comprometemos como país, como nación, como pueblo, realmente a hacer un esfuerzo para que esto sea así. Señor Salaverry, tiene que partir desde la cabeza. Claro, por eso yo como presidente, candidato a presidente, señor Salaverry, estoy proponiendo que la bancada de Somos Perú presente el día 1 un proyecto de ley para modificar el Código Penal y que todo presidente que sea sentenciado por corrupción agravada, es decir, por estos casos que hemos visto que reciben coimas a cambio de entregar obras públicas, vaya a cadena perpetua a la cárcel. Ya, señor Salaverry, pero escúcheme. Que se pudra en la cárcel si es un coimero. Una pregunta. Desde la cabeza tiene que empezar esto. Claro, señor Salaverry, pero tomémoslo esto como si fuera un laboratorio de pruebas. Usted posiblemente sea presidente de la República, está dentro de las opciones y es un candidato presidencial. Cuando sea presidente de la República, si es que el pueblo lo favorece con el voto el 11 de abril, usted va a tener que enfrentar situaciones severas de corrupción, porque las va a tener que enfrentar, porque el Perú está enquistada la corrupción. Y esas decisiones que usted va a tener que tomar tienen que ver muchas veces con gente de su entorno, que va a intentar aprovecharse de la situación. Y ahí es donde se va a ver el temple que usted tenga para cortar y ponerle un coto a esta situación, aunque sean decisiones dolorosas y aunque incluyan a gente de su propio entorno. Entonces, este sí es un laboratorio de pruebas en donde usted tiene la oportunidad magnífica de decir, yo cuando sea presidente voy a actuar así porque ahora lo demuestro y estoy así. Nos da una explicación un poco tibia de la situación. Usted dice, sí le creo al señor Vizcarra cuando dice que ha estado en ensayos clínicos, cuando ya ha quedado demostrado que no. La propia Universidad Cayetano Heredia ha dicho que no ha participado de los ensayos clínicos y no dice qué va a hacer con él. No da ninguna solución, simplemente dice, bueno, cuando sea presidente voy a pedir, pero en este momento lo estamos observando, lo estamos viendo, está usted en la mira.
¿Qué va a hacer en este caso puntual con el señor Vizcarra, que a todas luces, además, ya está enfrentando severos cargos de corrupción y investigaciones de todo tipo? A ver, si me das el mismo tiempo para responder del que te toma Mucho para más, hacer la pregunta, yo mucho más, te respondo. mucho más. No lo estoy diciendo ahora. Lo he hecho cuando he sido presidente del Congreso. Yo no he beneficiado a mi entorno, porque primero que no lo tenía, yo no traje asesores de afuera, ni utilicé el Congreso como agencia de empleo como lo hicieron otros. Yo no he dado contratos, como se han hecho otros candidatos presidenciales cuando han sido alcaldes, a mis amigotes. No lo hice nunca cuando fui presidente del Congreso. Al contrario, lancé un concurso público en convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería y con Servir para que todos aquellos que querían entrar a trabajar al Congreso lo hagan producto de sus méritos, es decir, por la meritocracia y por su capacidad. Concurso público que el fujimorismo se lo trajo abajo. Usted me pide que yo tome medidas y que sancione. Oiga, esto está en proceso de investigación preliminar. ¿Sabe cuál es el problema, Ramón? Pero deslinde, aunque sea. No deslinde. Que no solamente tampoco algunos analistas, opinólogos, sino también los periodistas se creen jueces supremos, miembros del Tribunal Constitucional y quieren ya emitir sanciones cuando los temas recién están en investigaciones preliminares. Esos casos que usted se ha referido respecto al presidente Vizcarra, que son procesos en investigación preliminar aún, están siendo llevados a cabo con normalidad. El presidente Vizcarra lo han convocado 5 veces, él ha acudido, ha dado sus descargos y luego que se termine el proceso se llegará a conocer la verdad. Pero no podemos saltarnos etapas porque eso le hace daño a las instituciones en el Perú. Mira tú, en este Congreso, cómo dio para algunos un golpe de Estado, cómo vacó a un presidente simplemente por el titular de un periódico. Eso no puede ocurrir en un país con un Estado de Derecho, en donde se respete la democracia, en donde se fortalezcan las instituciones, porque hacemos todo lo contrario, socavamos las instituciones. Entonces tenemos un sistema plebiscitario, ¿no? Si el pueblo sale y grita, y en este caso ni siquiera el pueblo, si hay dos grupos poderosos que ponen dos portadas, te traes abajo a un presidente de la República elegido constitucionalmente en una plancha presidencial. Eso no puede ocurrir. Tenemos que cambiar como ciudadanos, como pueblo, como nación, como sociedad, tenemos que cambiar. No podemos sentenciar a alguien simplemente porque hay una versión de los hechos. Señor Salaverry, usted en este momento está expresando prácticamente su respaldo al señor Vizcarra. La pregunta es, me hace recordar esta situación a cuando usted salía a hablar en conferencias de prensa porque era vocero de la bancada de Keiko. Y luego se arrepintió y dijo, bueno, es que en ese momento yo decía cosas porque tenía que decirlas, porque era miembro de la bancada, era vocero de la bancada de Keiko, pero no eran cosas que yo sentía. La pregunta le hago a usted, señor Daniel Salaverry, quitémosle el manto de candidato. A usted como persona, ¿usted le cree al señor Vizcarra? Dígamelo mirándole a la cámara. ¿Usted le cree realmente todas estas cosas al señor Vizcarra? Yo he escuchado sus descargos, he visto cómo ha pedido disculpas públicas por el hecho de no haberlo anunciado públicamente. Por las fechas y cronológicamente hablando, él se sometió a estos ensayos en septiembre. En septiembre no existía vacuna en ninguna parte del mundo, porque la vacuna recién se han aprobado en diciembre, a fines de diciembre. Entonces decir que se vacunó, primero que es un error. Se sometió a una dosis experimental. Ok. ¿Fue una falta ética? Sí, yo creo que sí. ¿Fue un error político? También creo que sí. Pero de ninguna manera podemos decir que se aprovechó o que dejó sin vacuna a un médico o una enfermera, como sí lo han hecho la ministra de Salud. Respecto a los otros temas que usted ha mencionado, de las denuncias, bueno, están en proceso de investigación y hasta el día de hoy yo no he visto una sola prueba concreta, un video, una foto, un depósito bancario en concreto que nos pueda llegar a pensar de que las versiones de estos empresarios que, dicho sea de paso, se eligieron para librarse de la prisión preventiva, tengan pues solidez o estén corroboradas con algún tipo de documentación más allá de su versión, de su palabra. Entonces yo no puedo saltar a la conclusión de sentenciar a alguien simplemente por una versión de parte, menos aún en medio de un proceso electoral, en donde nuestros adversarios, nuestros competidores, ahora fungen de jueces en el Congreso.
Estas mismas bancadas, estos mismos partidos políticos, que han sido los que lo han vacado, los que para algunos le han dado un golpe de Estado, ahora van a ser los jueces imparciales, objetivos, que van a investigar y van a ver si hay culpabilidad. Por favor, ¿qué imparcialidad puede haber ahí? Señor, es como si uno juega un partido de fútbol, claro, ¿no? Perú-Colombia, y un jugador de Colombia al mismo tiempo es el árbitro. No, pues, por favor, estos señores congresistas, sus partidos, están compitiendo con nosotros en esta campaña electoral. Y obviamente tienen un claro objetivo político y electoral, que es debilitar las posibilidades de Somos Perú de llegar a la presidencia de la República y de llegar con una bancada importante. No, o sea, nos queda claro que usted va a respaldar al señor Vizcarra y que todo sigue igual en Somos Perú. La pregunta es directa. Entonces, los planes de que el señor Vizcarra, en caso usted sea favorecido con el voto popular, forme parte del Ejecutivo, están en pie. De hecho, no me va a decir que no lo han pensado y que no sabe quién va a ser su primer ministro. Es obvio que ustedes iban en dupla o van en dupla y el señor Vizcarra va a ser parte importante del Ejecutivo, más allá de que sea elegido congresista de la República. No me queda ninguna duda de que Somos Perú será la primera fuerza política en el Congreso. Y hay muchas probabilidades de que Martín Vizcarra pueda ser elegido presidente del Congreso. Así que él va a tener un enorme trabajo y responsabilidad como presidente del Congreso, como para estar convocándolo al Ejecutivo. Lo que sí vamos a hacer es, respetando la autonomía de ambos poderes, trabajar en equipo, en conjunto, para beneficio de los peruanos, de las peruanas que están cansadas, están hartos de ver cómo tanto congresistas como miembros del gobierno se pelean como perros y gatos, mientras que siguen habiendo decenas de miles de familias sin título de propiedad, mientras siguen habiendo pueblos enteros que no tienen acceso al agua potable, mientras hay 7 millones de peruanos que han perdido su empleo y nadie hace nada por generar y reactivar nuestra economía y recuperar esos empleos. El sistema de salud pública es precario, el tema de educación virtual. ¿Cuántos niños no tienen acceso al internet, por favor? Y no pueden acceder a la educación virtual. Yo estuve en Cotahuasi, que es un distrito de la provincia de La Unión, en Arequipa. 5.000 niños no pudieron estudiar todo este año porque no tenían acceso al internet. ¿Y por qué? Porque las empresas prestadoras de este servicio no les interesa, porque no les negocio, hay muy poca población. Por lo tanto, la rentabilidad, la recuperación de su inversión no les es atractivo. Bueno, ahí tiene que intervenir el Estado. Pero esas son las cosas en las que tenemos que estar preocupados hoy en día. Señor, y no es el morbo de quién se puso o no la vacuna, que finalmente ya sigue su camino y se determinará en las investigaciones respectivas. Señor Salaverry, estamos subestimando el sentir popular. No le diga usted morbo, porque en realidad es una indignación perfectamente válida. Pero la pregunta, y lo que me preocupa escuchando lo que usted dice, es que yo de verdad veo bien que usted meta punche y que usted siga con la campaña. Entiendo, ya tiene muchos compromisos pactados. Entonces me parece correcto. Lo que a mí me preocupa es que usted va a seguir sacando adelante esta campaña y puede incluso, le va a meter tanta fuerza que puede llegar a obtener buenos resultados. Pero de que de repente, y lo más probable, o hay una alta probabilidad de que no alcance, no llegue usted a ser presidente de la República, pero su partido, gracias al esfuerzo que usted ha metido, pase la valla. El señor Martín Vizcarra entra al Congreso de la República y usted queda fuera. No va a ser la primera vez que el señor Vizcarra diga: lo siento, hermanito, nadie sabe para quién trabaja, porque vivazo ya sabemos qué es. ¿Qué pensaría usted o qué sentiría usted de todo lo que está haciendo en este momento si se diera esa situación? Están como locos, como quisieran que nos peleemos con Martín Vizcarra, ¿no? Pero no, somos un equipo de trabajo, estamos muy complementados, comprometidos con los objetivos de reducir la brecha de desigualdad en nuestro país, de sacar adelante la vacunación para los 30 millones de peruanos, pero como te digo, por ejemplo, de formalizar el programa, crear el programa de las ollas solidarias, que son las ollas comunes, para que cuenten ya con un presupuesto estable año tras año. Ellas, las madres, han garantizado la alimentación de nuestras familias en los lugares más pobres del Perú en plena pandemia. A mí no me preocupan esas perspectivas respecto a qué ocurre si usted llega y no llega y llega el otro. Somos un equipo de trabajo, somos un partido político y no. Pero podría estar aprovechándose también de ustedes, ¿ah? No descarta. Usted me parece que, o sea, tiene unas buenas intenciones. De pronto yo quiero pensar bien de usted. Usted no está involucrado en el escándalo.
pero se está comprando un pleito que a mí, de verdad, si es que yo tengo que votar y tengo que elegirlo, usted diría, pero de repente, cuando sea presidente, se va a comprar pleitos también por cosas que no le corresponden, cuando debería más bien cortar de raíz la situación, a la menor sospecha, al menor indicio, cortarlo. Absolutamente respetuoso, Ramón, de nuestros órganos jurisdiccionales, respetuoso del trabajo de la Fiscalía, respetuoso del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, no ahorita. Siempre lo he dicho, cuando me han preguntado en distintos casos, nos guste o no nos guste, tenemos que respetar las decisiones de los órganos que administran justicia. Pero así como respetamos sus decisiones, también hay que respetar el proceso que llevan a cabo. No podemos saltarnos etapas. Entonces tú me dices, usted no hace nada. Bueno, es que está en proceso de investigación. El día que yo sea presidente de la República, yo voy a respetar la autonomía de la Fiscalía, no la voy a intervenir, ni voy a dar declaraciones que perjudiquen los procesos judiciales o que le metan presión a algún caso en específico. Y así como es respetuoso de los procesos, son 8... Terminar la idea, por favor. Una vez que el Poder Judicial tome una decisión o emita una sentencia, voy a ser el primero en hacer que eso se cumpla, como lo hice, como fue presidente del Congreso. ¿Seguro? Acuérdate tú que el Poder Judicial había solicitado el levantamiento de inmunidad de Benicio Ríos, del general Donaire, y nunca lo quisieron hacer. Y cuando yo fui presidente del Congreso y me llegó la carta del presidente del Poder Judicial pidiéndome que se ponga el debate de este tema, contra viento y marea, contra el rechazo del fujimorismo y sus bancadas aliadas, yo lo puse a votación, porque hay que acatar y respetar las decisiones del Poder Judicial. Eso no va a variar. Eso no va a variar cuando sea presidente, todo lo contrario, con mayor responsabilidad aún actuaré. Ahora, usted dice que es respetuoso de los procesos. Se le vienen 8 acusaciones constitucionales al señor Vizcarra y se viene, de hecho, juicios y antejuicios, posiblemente sea inhabilitado. Usted va a respetar, me entiendo, todo lo que se decida y lo que produzca esas investigaciones. Denuncias constitucionales puestas ¿por quién? Por los mismos partidos políticos que le han dado un golpe de Estado, por los mismos partidos políticos que ahora lo quieren inhabilitar para sacarlo de carrera, porque quieren ganar en la mesa lo que no pueden ganar en la cancha. Son malos perdedores. El pueblo está expresando su apoyo y su respaldo a la candidatura de Somos Perú, a la candidatura de Martín Vizcarra, Daniel Salaverry y todos los demás candidatos. Pero ya vieron, están asustados que esto va a ser así y a la mala lo quieren sacar. 8 denuncias, no solamente denuncias constitucionales. Ha sido el candidato con mayor cantidad de tachas y exclusiones, más de 5 tachas y exclusiones. Ahora, son 40... si el Congreso toma la decisión inconstitucional de inhabilitarlo, y digo inconstitucional porque realmente no amerita una inhabilitación, bueno, pues hay los mecanismos para ir a defender tus derechos en el Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional, en fin, esas decisiones las tendrá que tomar el mismo Martín Vizcarra si es que esto llega a ocurrir. Pero tendremos que respetarlo, lamentablemente. No vamos a evitar dar nuestra crítica o nuestra opinión, porque obviamente no nos parece que esto debe ser así. Pero caballero, pues tenemos que aceptarlo. ¿Qué vamos a hacer? Ese es el Congreso que ha elegido el pueblo, pues, lamentablemente. Ok. Señor Salaverry, se queda 40 y pico días de campaña hábil. El partido Somos Perú ha sido muy golpeado por esta situación y está siendo muy golpeado. Cada que el señor Vizcarra sale con el logo de Somos Perú, recibe el partido severos golpes. ¿Cómo van a replantear estos días? Me encantan tus preguntas porque ya van con un cerdo, pero sí bien marcado, ¿no? No recibimos golpes, mira, todo lo contrario. Nosotros no reciben recorremos golpes. El país y lo que recibimos más bien son muestras de apoyo y de respaldo de la población que está más preocupada en ver qué candidato va a expulsar y a deportar a los extranjeros ilegales que no solamente están asaltando, sino hasta asesinando a nuestros compatriotas, ¿no? Que están quitándole el trabajo, lamentablemente, porque les pagan cualquier cosa abusando de su condición de ilegales, les pagan una miseria y los peruanos cada vez tienen menos chamba, menos trabajo, que están más preocupados en ver cómo lo vamos a formalizar, porque hay miles de familias que se han asentado en zonas que son terreno del Estado y que lo han hecho después del 2015 y la ley solamente permite que entren en un proceso de formalización, de titulación hasta el 2015. ¿Qué pasa con esos asentamientos humanos que se han asentado del 2015 al 2020? Bueno, nosotros vamos a ampliar ese rango hasta el 2020 para darles título propiedad,
porque sin un título de propiedad no pueden tener agua potable, no pueden tener electrificación, no pueden acceder al programa Techo Propio para poder tener un módulo de vivienda digno. Esas son las cosas en las que estamos trabajando, y estoy seguro que la gente nos está escuchando y por eso que nos está respaldando. De hecho que sí, pero la pregunta también es válida. ¿Se arrepintió usted de haber apoyado y respaldado a la señora Keiko Fujimori? ¿Se arrepiente usted, no es que se va a arrepentir usted a futuro, no cree que se vaya a arrepentir de apoyar y respaldar al señor Martín Vizcarra? Y cuando yo fui vocero y luego presidente del Congreso, yo he sido testigo presencial de cómo me presionaban para que no agende el levantamiento o el antejuicio, por ejemplo, del señor Chávarri, fiscal de la Nación, o para que no agende el levantamiento de inmunidad de estos congresistas que te he mencionado, que estaban siendo requeridos por la justicia. Entonces ahí sí yo tenía pruebas concretas de cómo, con el poder que tenían, querían hacer este tipo de blindajes que atentaban con la lucha contra la corrupción. Entonces es muy distinto ahora, acá no soy testigo de nada, lo que escucho es una versión de una parte que no es corroborada con ningún tipo de prueba ni documento, y escucho los descargos del presidente Vizcarra, que nunca lo negó. Él nunca ha dicho yo no me he vacunado, yo no he sido voluntario. Él desde el primer día dijo: yo me he sometido como voluntario a estas pruebas. Pero fue desmentido. Queda claro que lamento no haberlo dicho, pido disculpas del caso. Son dos cosas totalmente Pero ha sido distintas. desmentido que él no participó, pero usted le cree. Señor Salaverry, le iba a decir señor Vizcarra, discúlpeme. Nos queda poquísimo tiempo. Un minuto para que nos diga por qué debemos marcar el símbolo de Somos Perú el próximo 11 de abril. Y con esto nos despedimos y le pido disculpas por el corto tiempo que hemos tenido, pero lo comprometo a que además participe del CADE del pueblo para que usted pueda debatir y confrontar sus ideas con los demás candidatos. Espero acepte nuestra modesta y humilde invitación y le damos un minuto para que se despida. ¿Por qué nos tienen que elegir o por qué les pedimos su voto de confianza? Porque tenemos un gran plan de gobierno. Un plan de gobierno para darle titulación a las familias, para darles agua potable, para darles una mejor educación, para construir centros de rehabilitación para las personas con discapacidad. Vamos a construir un centro de rehabilitación en cada región. Actualmente los pobres padres que tienen un niño discapacitado no saben dónde llevarlos. Porque vamos a potenciar y a mejorar todas nuestras postas médicas, nuestros centros de salud a nivel nacional. Vamos a invertir 5.000 millones de soles para que cuando alguien acuda a una posta médica encuentre como una pequeña clínica privada, totalmente equipada, implementada, con profesionales de primer nivel, y no tengan que correr a un hospital que ya está colapsado y que por lo general nunca encuentran una cama o un médico que los atienda. Porque tenemos experiencia de gobierno y de gestión. Ni yo ni Martín Vizcarra vamos a llegar a aprender. Ya hemos sido presidentes tanto de la República como del Congreso y sabemos cómo solucionar los problemas. Los próximos meses y los próximos años no van a ser fácil para los peruanos. No van a ser sencillos. Hay que recuperar los 7 millones de puestos de trabajo que se han perdido. Hay que reactivar nuestra economía. Hay que apoyar a nuestras MIPES. Muy bien, señor. Pero lo vamos a hacer eligiendo a personas que no tienen ningún tipo de experiencia ni capacidad. Yo les pido al pueblo peruano que evalúe a conciencia a quién le va a entregar su destino, el destino de su familia, de sus hijos los próximos 5 años. Muy bien, señor Somos Salaverry. Perú, con los corazones, tenemos candidatos que saben trabajar, que ya lo han hecho y que tienen la experiencia para resolver estos problemas. Muy bien, así el señor Daniel Salaverry estuvo con nosotros en La Mira. Muchas gracias por haber estado con nosotros y espero acepte nuestra invitación para debatir en la CADE del Pueblo. A propósito de eso, te viene un gran debate. La CADE del Pueblo esta vez se engalana. Vamos a ver debatir al señor Alberto Bengolea contra el señor Marco Arana. Esto después de la pausa. Pausa y regresamos.